Somos el equipo 1, compuesto por Elisa Nungaray, Andrea López, Sofía Quintero y Andrea Valero. El objetivo de nuestro reto es construir una bobina de inducción para cargar una batería y analizar el funcionamiento de un cargador inalámbrico de baterías. Con esto obtendremos los oscilogramas de cada etapa del cargador inalámbrico de baterías. Los materiales a utilizar son un cordón duplex con clavija con interruptor, alambre magneto, carretes para bobinas, 4 diodos para rectificador, un capacitor, una varilla de material ferromagnético, una tablilla fónica perforada, cinta de aislar, un multímetro y un cuenta de impedancias. En el circuito armado tenemos la bobina primaria, la cual está conectada al cordón duplex, el cual se conecta a la fuente de energía. Y esta es nuestra bobina secundaria, la cual se conecta al multímetro y nos dice el voltaje que se genera. En esta parte se conectaron las bobinas primaria y secundaria a un núcleo de una varilla ferromagnética. Este conjunto se conectó a la toma de corriente y a un multímetro para medir el voltaje generado. Se acercó la bobina secundaria a la primaria para generar la inducción electromagnética. En la bobina primaria se recibe el voltaje alterno que genera el flujo magnético y en la secundaria se induce el voltaje. Al final se obtuvieron 5.8 volts. Se conectó el circuito eléctrico con un puente de diodos a las bobinas. El puente de diodos sirve para rectificar el voltaje alterno, convirtiéndolo en voltaje directo. Se conectaron las terminales de la placa de voltaje alterno a la bobina secundaria con ayuda de caimanes, la bobina primaria a la fuente de voltaje y las terminales positiva y negativa al multímetro. Se repitió el procedimiento de acercar la bobina secundaria, obteniendo un voltaje de 3.33 volts. Al circuito eléctrico se le agregó un capacitor. Al acercar la bobina secundaria a la primaria, el voltaje aumentó, logrando aproximadamente 4 volts. Para comprobar que el circuito funcionaba correctamente y era capaz de cargar un dispositivo, se utilizó un LED conectado a las terminales positiva y negativa de la placa. Al colocarlo, el LED se encendió y se mantuvo encendido por un tiempo. No se pudo utilizar una pila porque no se tenía el cable adecuado, pero con lo anterior se comprueba el funcionamiento del circuito y de las bobinas.